Well, it's a joy to be here with you this morning. Es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana. A very special weekend. Un fin de semana sin lugar a dudas muy especial. And I thought last night was a great night of giving glory and honor to Jesus Christ. Sentí que anoche fue una gran noche para darle el honor y la gloria al Señor Jesucristo. And for you students, this is a very special treat to be around for an event like this. Y para los alumnos quiero decir que esto ha sido muy especial, que puedas estar acá para un evento como este. And then tonight with Sergio and Nancy, it's going to be a great time together. Y esta noche también para Sergio y para Nancy va a ser una gran tarde But juntos. this morning is our missions conference. Pero en esta mañana, como parte de nuestra conferencia misionera, So I'd like you to turn today to Romans chapter 1. te voy a pedir que tomes tu Biblia y la abras en Romanos capítulo 1. Romans chapter 1. Romanos capítulo 1. And we're going to look this morning at one of probably my most favorite texts about the gospel of Jesus Christ. Y vamos a ver probablemente a uno de mis versículos o pasajes favoritos en cuanto al Evangelio de Jesucristo. But first, let me ask you a question. Pero antes, permitime hacerte una pregunta. What is your life really all about? ¿De qué realmente se trata tu vida? Maybe there's a better question we should ask. Quizás hay una mejor pregunta que deberíamos hacer. What should your life really be all about? ¿De qué tendría que realmente tratarse tu vida? Now we turn this morning to Romans chapter 1. Y abrimos en esta mañana en Romanos capítulo 1. As you begin to think through the life of the Apostle Paul, Y empezando a pensar en la vida del apóstol Pablo, and you read a book like Romans or any of his epistles, y leemos un libro como Romanos o cualquiera de sus epístolas, you begin to really understand what his life was all about. empezamos a comprender realmente de qué se trataba su vida. Paul's life was about the gospel of Jesus Christ. La vida del apóstol Pablo se trataba sobre el Evangelio de Jesucristo. The gospel changed Paul's life, right? El Evangelio cambió la vida del apóstol, ¿no es así? And he lived out the gospel. Y él vivía el Evangelio. He proclaimed it. Él proclamaba el Evangelio. And we know very well that he suffered for the gospel. Y sabemos muy bien que él sufrió por el Evangelio. You see, the gospel changes everything about our lives. ¿Ves? El Evangelio cambia todo de nuestras vidas. It gives us a whole different perspective on life. Nos da una perspectiva completa de la vida. And for Paul, you see the results of the gospel in his life. Y en el apóstol vos ves los resultados del Evangelio en su propia vida. The gospel of Jesus Christ was his life. El Evangelio de Jesucristo era su vida. What is your life about? ¿De qué se trata tu vida? I want you to listen to what the Apostle Paul says here in this text. Quiero que prestes atención a lo que el apóstol Pablo dice en este texto, Beginning in verse 14 comenzando en el versículo to 14 verse 16. al versículo 16. Paul makes three incredible declarations about his life. Y el apóstol Pablo hace tres declaraciones tremendas de su vida. Let's read, starting in verse 14 through 16. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 14 al 16. Dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Incredible words. Palabras increíbles. Paul says three things about his life. Pablo dice tres cosas en cuanto a su vida. Three things that the gospel brings into his life. Tres cosas que el evangelio trae a su vida. You hear what he says first from verse 14? ¿Ves lo primero que dice en el versículo 14? He says, I am a debtor. Dice, soy deudor. Verse 14, I am a debtor both to the Greeks and the barbarians. Versículo 14, soy deudor a los griegos y también a los no sabios. Both to the wise and the unwise. A los sabios y no sabios. Now understand, this is a very strong statement. Ahora entiende por favor que esta es una declaración fuerte. Paul is saying, because I have the gospel of Jesus Christ, Pablo dice, porque tengo el evangelio de Jesucristo, I am in debt to all types of people. soy deudor a todas las clases de personas. I am obligated to all men. Estoy obligado a todos los hombres. I must share Christ with everyone. Debo compartir el evangelio con todos. Now you think about Paul's story. Si pensás en la historia del apóstol Pablo, Everywhere Paul went, he was sharing the gospel, right? donde sea que él fuera, él compartía el evangelio. He shared with that runaway slave named Onesimus, right? Lo compartió con Onésimo, ese esclavo que había escapado. He went from synagogue to synagogue preaching to the Jewish people. Iba de sinagoga a sinagoga compartiendo el evangelio con judíos. He preached to the Greeks in Athens. Él predicó a los griegos en Atenas.
He shared his testimony with King Agrippa. Él compartió su testimonio con el rey Agripa. And what Paul's saying is, I am in debt to everybody. El apóstol decía, soy deudor a todos. Now, I don't know if you've ever been in debt before. Ahora no sé si has tenido una deuda. I have. Yo he tenido deudas. Maybe you've used a credit card or a debit card. Quizás utilizando una tarjeta de crédito o una tarjeta de It's débito. a form of debt, right? Sort of. Una forma de deuda, ¿no es así? Maybe you've borrowed money from a friend. O quizás le pediste plata prestada a un amigo. And you know that where you have debt, when you have debt, Y sabes muy bien que cuando tenés una deuda, there is obligation and there is pressure. hay obligación y hay presión. And it's not always easy to pay back debt. Y no siempre es fácil reponer esa deuda. Reminds me of a story I heard many years ago. Esto me recuerda una historia que escuché hace algunos años atrás. The story was set in Africa. La historia estaba en África. And this man was actually practicing golf there in Africa in a small country. Y había un hombre que estaba practicando golf en un pequeño país de África. It was the small country of Benin. Es el pequeño país de Benín. And so he's practicing his golf swing. Estaba ahí practicando su golpe de golf. And so he's hitting golf balls right next to the country's only Air Force. Así que estaba Air Force base. pegándole a las pelotitas muy cerca de lo que era la única base de la Fuerza Aérea del país. And so he took a big shot with his golf club. Así que le hace un gran golpe con su palo de golf. And the ball went way up into the air, La pelotita sale volando por el aire, right over the Air Force base, por encima de la Fuerza Aérea, del campo de la Fuerza and Aérea. it hit a bird, Golpea a un pájaro and the bird ended up basically dying and dropping on the windshield of a jet. El pájaro muere por el golpe y cae sobre un jet, sobre el parabrisas de un And jet. this Air Force jet was going down the runway, Mientras el jet iba aterrizando en la pista, and the pilot was very surprised, el piloto se sorprendió mucho and he lost control of his plane, y perdió el control de su avión and he ran into the 4 other planes that base had. y chocó 4 otros aviones que estaban en esa fuerza aérea, ese lugar por la fuerza aérea. Tremendous destruction. Una destrucción tremenda. In fact, these were the only planes that the country of Benin actually has for their Air Force. Es más, eran los únicos aviones literalmente que tenía el país en la fuerza Now aérea. think about that. One little golf ball Pero pensá, esa pequeña pelotita de golf destroyed the entire Air Force of that country. destruyó toda la fuerza aérea de un país. Well, of course, the police came Obviamente vino la policía, and they put this man in jail, lo pusieron en la cárcel a este hombre, and he had to hire an attorney. tuvo que contratar un abogado. And the attorney said, "Look, I don't think we have any chance of winning this trial." Y el abogado le dijo, mira, no creo que tengamos ninguna posibilidad de ganar este juicio. And you know what the country demanded of this man? ¿Sabés lo que demandaba este país de este hombre? They said, "Look, you destroyed the entire Air Force of our country, Ellos decían, mira, vos destruiste toda la fuerza aérea de nuestro país. and we demand that you pay us back $34 million." Nosotros demandamos que nos paguen 34 millones de dólares. Now here's the problem. Aquí está el problema. This man only made about $230 a year. Este hombre solo ganaba $230 al año. Do you know how long it would take this man to pay this debt? ¿Sabés cuánto le iba a tomar pagar la deuda que tenía? 145,000 years. 145.000 años. That's a long time, my dear friends. Eso es mucho tiempo, queridos amigos, ¿o no? Now, there'd be many reasons for this man to say, I can't pay this debt. Y hay muchas razones para que este hombre diga, mira, no hay forma de que pague esta deuda. It's impossible. Es imposible. I mean, it's too big. Es demasiado grande. And besides, I was just playing golf. Y aparte, estaba solo jugando al golf. I was just trying to have a little bit of fun. Estaba tratando de divertirme un poco. But think about this. Pero pensá en esto. We do the same thing as we think about reaching our world for Jesus Christ. Si pensamos en alcanzar nuestro mundo con el Evangelio de Jesucristo, We look at our lives and say, I want to do my own thing. vivimos nuestra vida y a veces decimos, quiero hacer la mía. I'm just enjoying my life. Yo estoy disfrutando de mi vida. And the job is too big. El trabajo es demasiado grande. The debt is too much. La deuda demasiado alta. I mean, it's really not my responsibility, is it? En realidad no es mi responsabilidad, ¿no es así? You might even say, I don't have the spiritual gift of evangelism. Hasta podrías decir, yo no tengo el don espiritual del evangelismo. But do you know what the Apostle Paul Pero says? ¿sabes lo que dice el apóstol Pablo? He says, no, Dice, no, I have a debt. yo tengo una deuda. I am obligated to everyone. Tengo una obligación con todos. I must pay this debt back. Debo
pagar esta deuda, reponerla. Now think about this for a moment, Ahora pensá en esto por un instante. because why would the Apostle Paul say something like ¿Por this? qué diría algo así el apóstol Pablo? You know, I thought of three things very quickly. Pensé en tres cosas rápidamente. I thought about the simple fact that Paul knew what Jesus Christ had done for him. Pensé el hecho simple de que él sabía lo que Jesucristo había hecho por él. He knew where he had come from. Él sabía de dónde había venido. I mean, we remember Paul's testimony, A ver, right? recordamos el testimonio del apóstol Pablo. Remember, he meets Jesus Christ on the road to Damascus. ¿Te acordás que él conoce a Jesucristo en el camino a Damasco? And what did Jesus do in his life? ¿Y qué hizo Jesucristo en su vida? He transformed him. La transformó. Here was Paul, who was a persecutor, Acá está Pablo, que era un perseguidor, and he became a preacher. y se convierte en predicador. Remember what Paul called himself? He called himself the chief of sinners. ¿Te acordás que él se llama a sí mismo el más grande de los pecadores? And think that he became actually the apostle to the Gentiles. Y pensá que él se convierte en apóstol a los gentiles. Paul knew what God had done in his life. Pablo sabía lo que Dios había hecho en su vida. He remembered God's mercy and God's grace. Él recordaba la misericordia y la gracia de Dios. You know, I don't know all of your stories here today, A ver, no conozco tu historia en esta mañana, but I do know that Christ has given everything for you. pero sé que Cristo lo ha dado todo por vos. He has changed your life. Él ha cambiado tu vida And you've experienced God's grace and mercy. y has experimentado la gracia y la misericordia de Dios. And you add to this that you have been bought with a price, the Bible Le says. sumamos a esto que la Biblia dice que ha sido comprado por precio. And because of these things, you're in debt. Y por estas cosas estás en deuda. Yes, it's a big debt. Sí, es una gran deuda. It looks almost impossible as you think about reaching this world. Parece imposible si pensamos en alcanzar este mundo, But you're obligated to do his work pero estás obligado a hacer su obra and to carry out his purpose. y a llevar su propósito. There's a second reason I see here. Hay una segunda razón que veo aquí. Paul was in debt because he saw himself as a steward of the gospel. Pablo estaba en deuda, se sentía deuda porque se entendía mayordomo del evangelio. He knew that he was called to preach the gospel. Él sabía que había sido llamado a predicar el evangelio. He knew that God had entrusted him with the most incredible good news of all time. Sabía que Dios le había confiado las mejores buenas nuevas de todos los tiempos. It was the message of hope and salvation that the world desperately needs. Es el mensaje de esperanza y salvación que el mundo necesita de una manera desesperada. And the Apostle Paul was a motivated man. Y el apóstol Pablo era un hombre motivado. In fact, he says, "Woe is me if I don't preach the gospel. I have to do Él this." dice, ay de mí si no predico el evangelio, lo tengo que hacer. He says, "I've been given a stewardship." Se me ha dado algo para que yo sea mayordomo. Now, I want you to think about it this way. Ahora, quiero que lo pienses de esta forma. Just may have to use your imaginations here. Vas a tener que usar tu imaginación un poco aquí. But I want you to imagine that you work in a medical lab. Pero quiero que pienses que quizás trabajas en un laboratorio médico. And so you're doing experiments and trying to find cures for diseases. Así que estás haciendo experimentos, tratando de encontrar alguna cura para alguna enfermedad. And suddenly you understand you made a very big discovery. Y de repente te das cuenta que has hecho un gran descubrimiento. You have just discovered the cure for cancer. Acabas de descubrir la cura del cáncer. I mean, wouldn't that be an amazing thing? ¿No sería algo sorprendente? I mean, that'd be a pretty exciting moment. Sería un momento muy excitante. And so what happens after you find this cure for cancer? Ahora, ¿qué pasa después de que encontrás la cura del cáncer? What do? ¿Qué haces? So, oh, that's great. Decís, bueno, bárbaro. You go home and spend some time with your family and vas then a- go to bed. And Te vas a tu casa, gastas un poco de tiempo con tu familia, te vas a dormir. no, that's incredible. No, es increíble lo que pasó. You have discovered the cure for cancer. Encontraste la cura para el cáncer. And whether you like it or not, Y te guste o no, from that moment on, desde ese momento en adelante, you're a steward. sos un mayordomo. You have a debt. Tenés una deuda, You have a responsibility. tenés una responsabilidad. You need to let the world know you have the answer to cancer. Tenés que contarle al mundo que tenés la solución para el cáncer. Now think about the gospel. Pensá en el evangelio. And think about what God has given to you. Pensá en lo que Dios te ha dado a vos. You have been entrusted with the answer. Has sido confiado con la respuesta. You have the cure for man's greatest problem, Tenés la cura para el mayor de los problemas del hombre, the problem of sin. el problema del pecado.
You know the way for men to escape the horrors of hell. Sabés cómo el hombre puede escaparse del horror del infierno. And you are obligated. Y estás obligado. You're in debt. Estás en deuda. You have to share it. Tenés que compartirlo. So we understand what Paul's saying here, right? Así que entendemos lo que el apóstol Pablo dice aquí, ¿no es así? He's saying, I'm in debt Dice, soy deudor because of what Jesus has done for me. por lo que Cristo hizo por mí. I'm in debt because I've been entrusted with the stewardship, with the answers, with the hope. Estoy en deuda porque he sido confiado con la respuesta y la esperanza. The third thing here, La tercera cosa que veo aquí, Paul saw people's need for the gospel. el apóstol Pablo veía la necesidad de las personas por el evangelio. I was reading again this morning in the book of Ephesians. Leía esta mañana nuevamente del libro de Efesios. And it's interesting how how Paul describes in chapter 2 really the days before we knew Jesus Christ. Y es interesante cómo en el capítulo 2 el apóstol Pablo describe prácticamente lo que son nuestros días antes de He Jesucristo. says that we were dead in our trespasses and Él sins. dice que éramos muertos, estábamos muertos. In verse 12 he says that we had no hope. En el versículo 12 dice que no teníamos esperanza. And we have to remember back to those days. Y hace bien volver a esos días. Maybe you've only been saved for a few months or a few years. Quizás solo has sido salvo por algunos meses o algunos años. Maybe you've been saved for a long time. Quizás has sido salvo por mucho tiempo ya. But think back to how you were. Pero pensá un poco en cómo eras. Remember how hopeless and helpless you were. Recordá cómo no tenías esperanza. That's where people are in this world today. Ahí está el mundo en el día de hoy. How do you see people? ¿Cómo ves a las personas? I hope that God has put a tremendous heart of compassion and mercy. Espero que Dios haya colocado en vos In your heart and your un life. corazón de compasión y misericordia, Just like Dan talked about como habló Dan last night. anoche. Does it bother you that so many people have yet to hear the gospel of Jesus Christ? ¿No te incomoda, no te molesta saber que hay tantas personas que nunca han escuchado el evangelio de Jesucristo? Does it concern you that people are headed to hell and many don't even know it? ¿No te preocupa que hay muchas personas camino al infierno sin darse cuenta? I want you to think about our world here this morning. Quiero que pienses en nuestro mundo en esta mañana. There are still 2 billion people that live in unreached people groups. Hay 2.000 millones de personas que viven hoy en día en pueblos no alcanzados. And every day from those groups, Y cada día de esos grupos, 50,000 people die. 15.000 personas mueren. That's 26 million people a year. Son 26 millones de personas por año. I don't know if you ever thought about Africa. No sé si pensaste en África. There are still 100 people groups in that continent that have not heard about Jesus Hay Christ. aproximadamente 100 grupos de personas que nunca han escuchado el nombre de Cristo. How about this one? 90 people die every minute. Escucha esto, 90 personas mueren por And go to minuto hell. y van al infierno. 90 go to hell every minute. 90 por minuto. I remember Harry Ballback telling a story, Recuerdo que Harry Bolbach contaba una historia, and it happened up in New York where I live. algo que sucedió en Nueva York, donde vivo. It was actually on the news. Estaba en realidad en las noticias. And there was a lady with her baby. They were driving on a road where I live. Había una mujer que estaba manejando y estaba llevando en el auto a su bebé cerca de donde vivo. And the road conditions were very bad. It was snowing. Las condiciones de la ruta eran muy malas, estaba nevando ese día. And it was at night. Era de noche. And she actually lost control of her car. Ella perdió el control del auto And she went down a steep hill, a steep embankment. y se fue con el auto por una bajada muy profunda. And she survived the crash. Ella sobrevivió el choque, And she wrapped up her baby in a coat. pero agarró a su bebé y lo envolvió en una campera And she climbed back up to the side of the y road. empezó a escalar para tratar de subir a la ruta She nuevamente. had her baby all wrapped up in her coat and everything. Tenía a su bebé bien envuelto en su campera. And she waited for a car to come. Y ella esperaba que un auto pase, Remember, it was late at night. pero era muy tarde de noche, Very dangerous conditions. condiciones muy peligrosas. And she was waiting. Y ella estaba esperando. And finally saw one car coming. Finalmente vio un auto que se And she acercaba began to wave her y hands. empezó a sacudir sus brazos, sus manos. And the car stopped. Y el auto paró. And a man got out of his car. El hombre salió del auto, And he looked at the lady, la miró a la mujer. who was obviously injured. Obviamente estaba lastimada. He saw this baby wrapped up in the coat. Vio un bebé envuelto en una campera And he said these words. y dijo estas palabras. You won't believe this. No lo vas a creer. He said, "Lady, Dijo, señora, I can't get involved." no me puedo involucrar. And actually got back in his car Se volvió a subir a su auto and he drove away. y se fue manejando. So, man, how can a person do that? Y vos decís, ¿cómo puede alguien hacer esto?
But think about what we do with the gospel. Pero pensá en lo que nosotros hacemos con el And think Evangelio. about our world today. Pensá en nuestro mundo en el día de hoy. So much need, Tanta necesidad, so much opportunity. tanta oportunidad. People are hopeless and helpless. Personas sin esperanza. We say, I don't know. Y decimos, "Ah, no sabes que no sé. I'm not sure I could go there. No creo que pueda ir ahí. Yeah, I see the need. Veo la necesidad." And Paul would say, no, El apóstol Pablo dice, no, you are in debt. estás como deudor, sos deudor. You are obligated to all men. Estás obligado a todos los hombres. You have to go. Tenés que ir. There is no choice. No hay elección. It's part of being impacted by the gospel of Jesus Christ. Y es parte de haber sido impactado con el Evangelio de It's Jesucristo. an amazing privilege. Es un privilegio hermoso. I want you to listen to what Paul says next. Mirá lo que dice el apóstol Pablo a continuación. This comes from verse 15. Esto viene del versículo 15. Paul says, I am a debtor. Dice, soy deudor, Here's the second declaration. pero mirá la segunda declaración. He says, I am ready. Dice, pronto estoy. I love this. Me encanta esto. Paul says, I am ready to Él- preach the gospel Él dice, estoy pronto para anunciar el Evangelio. to you who are in Rome also. A ustedes también que están en Roma. He's saying, hey, I am ready for action. Dice, estoy listo para la acción. I'm ready to go to Rome. Estoy listo para ir a Roma. Now, have you ever thought about what the Apostle Paul was actually saying? Ahora, ¿entendés lo que está diciendo el apóstol Pablo en realidad? You have to understand some things about Rome, right? Hay cosas que tenés que entender de Roma, ¿no es así? Rome was the capital of the empire. Roma era la capital del imperio. It was the center of emperor worship. Era el centro de la adoración al emperador. It was a city that was given over entirely to paganism. Era una ciudad entregada por completo al paganismo. You remember Nero, right, from history? ¿Te acordás de Nerón, de la historia, no es Nero así? was coming into power. Era un hombre que estaba ahora subiendo a poder. But Paul saying, no, I am ready to go to Rome. I'm excited. Y Pablo dice, estoy pronto, estoy listo para ir a Roma, estoy animado. And what did Rome represent? ¿Qué representaba It Roma? represented danger, Representaba peligros, Opposition. oposición, persecution, persecución and really possibly death. y probablemente la muerte misma. But you know what the Apostle Paul saw? Pero mirá lo que dice el apóstol Pablo. He saw opportunity. Él vio oportunidad And his whole life he was committed to being ready. y toda su vida estaba comprometida con esto de estar pronto. He was willing to do whatever it takes. Estaba listo para hacer lo que To sea get the gospel necesario out. para llevar el evangelio de Jesucristo. Think again about Paul's life. Pienso en su vida nuevamente. Remember, he was in prison in Philippi, right? ¿Te acordás que estuvo encarcelado en Filipo, no es así? He was actually chased out of Thessalonica. ¿Te acordás que fue perseguido fuera de Tesalónica? He was smuggled out of Berea. Fue escondido, sacado de Berea. He was laughed at in Athens. En Atenas se burlan y se ríen de él. And he was surrounded in Jerusalem. He was mobbed. Y en Jerusalén fue rodeado y casi lo matan. And his message was considered foolishness to the Greeks, right? Y su mensaje se dice que era necedad para los And we know it was griegos. a stumbling block to the Jews. Y era piedra de tropiezo para los judíos. And I can imagine people hearing Paul say these words Me imagino a Pablo diciendo estas palabras, and say, Paul, what are you doing? diciendo, Pablo, ¿qué haces? What are you thinking about here? ¿Qué estás pensando acá? You are crazy. ¿Estás loco? Do you know what they're going to do to you in Rome? ¿No te das cuenta de lo que te van a hacer en Roma? They're going to kill you. Te van a matar. They're going to feed you to the lions. Te van a poner como alimento para los leones. That brings to my mind one of my favorite missionaries. Esto trae a mi mente uno de mis misioneros favoritos. I love to share about his life. Me encanta contar de su vida. His name was John Payton. Su nombre era John Patey. And he was 32 years old, Tenía 32 años de edad and he was making preparations to go to an island in the South Pacific. y estaba preparándose para irse de misionero a una isla del Pacífico del Sur. And the year was 1856. Era 1886. And so he was making a presentation to his church, Así que estaba presentándole el proyecto a su iglesia and there was an older man who was very respected in the church y había un hombre mayor muy respetado en la iglesia who heard his presentation que escuchó su presentación and came to Mr. Payton after the service. y fue a este hombre, este misionero llamado Payne, y fue después del servicio He said, John, the cannibals, y le dijo, John, pero los caníbales, you are going to be eaten by cannibals. te van a comer los caníbales. I love what John Payton said to this Y man. me encanta lo que este hombre, John Payne, le respondió a este hombre. He said, sir, Dijo, Señor, you're getting very old now, usted se está poniendo muy mayor, muy viejo ya.
And your body is soon going to be put into the grave, y su cuerpo prontamente va a ser puesto en una tumba there to be eaten by worms. para ser comido por gusanos. And he says, I say to you Le digo a usted that if I can live and die que si puedo vivir y morir serving and honoring the Lord Jesus Christ, sirviendo y honrando al Señor Jesucristo, it makes no difference to me whether I'm eaten by cannibals no hay diferencia para mí si me comen los caníbales or by worms. o los gusanos. He said, matter of fact, in that great resurrection day, Es más, en el día de la resurrección, my body will arise as fair as yours in the likeness of our Redeemer Jesus mi Christ. cuerpo va a ser resucitado como el suyo a la imagen del Señor Jesucristo. I love that. Me encanta eso. John Payton saying, I am ready. John Payne decía, estoy pronto. That's what the Apostle Paul is saying. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. I am ready. Estoy pronto. I'm a debtor. Soy deudor. I'm ready to share the gospel at any cost. Estoy listo para compartir el evangelio cualquiera sea la causa. Whatever it means. Donde esto sea, Wherever it leads. donde me lleve él, Whatever it costs. lo que me cueste, I am ready. estoy pronto. There's one last declaration here from verse 16. Una última declaración del versículo 16. Paul says, I am not ashamed. Dice, no me avergüenzo. Here it is again. I am a debtor. Aquí nuevamente, soy deudor, I am obligated to all men. tengo una obligación a todos los I hombres. must share the gospel. Debo compartir el evangelio. Paul says, I am ready. Pablo dice, estoy pronto. And I love this last one. I am not ashamed. Y luego me encanta esta, no me avergüenzo. He says, I'm not ashamed of the gospel of Christ. No me avergüenzo del evangelio de Jesucristo. For it's the power of God unto salvation. Porque es poder de Dios para salvación. For everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. A todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. And we talked about this. Hemos hablado de esto. If there was ever a place for Paul to be timid and afraid and ashamed, it was in Rome. Si había un lugar para que Pablo tenga cierta timidez o tenga cierta vergüenza, era Roma. Rome was a very proud place. Roma era una ciudad muy orgullosa. It was the home to every conceivable idol. Era la casa, el hogar de cualquier ídolo concebible. It was the center of intellectualism and philosophy. Era el centro de cualquier filosofía o del intelectualismo. Now think about the Apostle Paul again here for a moment. Ahora, pensar en el apóstol Pablo nuevamente por un instante. What was Paul's trade, right? Remember that? ¿De qué trabajaba el apóstol Pablo? ¿Te acordás? He was a tent maker by trade. Él arreglaba tiendas, ese era su oficio. So here you have Paul, Acá tenés a Pablo, a tent maker, un hombre que hacía tiendas, bringing a message about a Jewish carpenter named Jesus. llevando el mensaje de un carpintero judío llamado Jesús, And this Jesus was eventually crucified. que había sido crucificado, He died a criminal's death, que había muerto una muerte de criminal, the worst kind of death. la peor de las And you muertes. start to think about all this. Ahora pensá en esto, You might even say, wow, sounds a little bit crazy. Y vos mismos quizás decís, parece algo medio loco. The gospel doesn't seem to make a lot of sense to me. El evangelio quizás no tiene sentido. In fact, that's what the world says, right? Es más, es lo que dice el mundo, ¿no es así? They say it is foolishness. Dice que es necedad, It is crazy Que what es- you people believe. es locura lo que nosotros creemos. And I love what Paul says. Pero me encanta lo que el apóstol Pablo dice. He's saying, no, Dice, no, I am not ashamed of the gospel of Christ. no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo. How could Paul make a statement like that? ¿Cómo puede Pablo decir algo como esto? Where does this confidence come from as we think about the gospel? ¿De dónde viene esa confianza si pensamos en el evangelio? The four things I want you to catch here this morning. Hay 4 cosas que quiero que veas de este punto. They're esta very mañana. simple but very important. Muy simples pero muy importantes. Number one, Número 1, the gospel is superior. el evangelio es superior. There is nothing like the gospel. No hay nada como el evangelio. Look again at verse 16. Mira nuevamente versículo It 16. says it is the gospel of Christ. Dice que es el evangelio de Jesucristo. The gospel is not some fairy tale. Mira, el evangelio no es un cuento de hadas. It's not some story made up in the mind of man. No es una historia creada por la mente del hombre. No, the gospel is from God. El evangelio es de Dios And it's about his son, Jesus Christ. y se trata de su hijo Jesucristo. Nothing compares to it. Nada se compara con él. It is superior to any religious idea or philosophy. Es superior a cualquier ideología o filosofía del hombre. And Paul's saying there's no reason to be embarrassed by the Y gospel. Pablo dice, no hay razón para tener vergüenza del It evangelio. is superior. Es superior. Nothing even comes close. Nada ni siquiera se acerca. It's
The gospel is superior. El evangelio es superior. Number 2, Número 2, the gospel is sufficient. el evangelio es suficiente. I want you to notice something here. Quiero que notes algo aquí. So it's really the idea here, the gospel does not contain the power of God. Fíjate que no es que contiene el evangelio el poder de Dios. Actually says here in verse 16, it actually is the power of El God. versículo 16 dice que el evangelio es poder de Dios. It's the power of God unto salvation. Es poder de Dios para salvación. I'm here to tell you today that it's the gospel of Jesus Christ that makes the difference. Estoy acá para decirte es el evangelio de Jesucristo el que hace la diferencia. I was thinking this morning about Word of Life Nigeria in West Africa. Estaba pensando en esta mañana en Palabra de Vida Nigeria. And I'll never forget when we were looking to begin ministry there. Nunca voy a olvidar cuando estábamos buscando para comenzar el ministerio ahí. I called some other heads of mission boards. Llamé a otros que eran cabeza de diferentes agencias And misioneras. they said, oh, it's going to be very difficult ministering to Muslims in Nigeria. Y todos decían, mirá, va a ser muy difícil trabajar con musulmanes de Nigeria. And we knew it wasn't going to be easy. Y sabíamos que no iba a ser I fácil. said, well, what would you do? Y yo les preguntaba, bueno, ¿qué harías vos? They said, well, what we think you ought to do is you need to learn how to pray like a Muslim. Y ellos decían, bueno, creemos que tendrías que aprender a orar como un musulmán. Your staff need to study the Quran for maybe a couple of years. Creo que tu equipo tendría que estudiar el Corán por varios años. And we kept getting all these ideas. Y nos traían todas estas ideas. And of course, you need to understand the people that you're trying to reach. Y I get claro, that. tenés que entender a quiénes estás tratando de alcanzar. Eso lo entendía. But after I heard all of these ideas, Pero después que escuché todas estas ideas, I told our team, le dije a mi equipo, I said, here's the simple thing. y dije, acá hay algo simple. You need to understand the people you're trying to reach. Tenés que entender, sí, a las personas que estás tratando de alcanzar. But just share the gospel Pero simplemente compartí el evangelio. and watch God work. Y deja que Dios obre. I don't know, I don't have the answers to everything Yo no tengo las respuestas para todo, personally, personalmente, but I know that the gospel changes lives. pero sé que el evangelio cambia vidas. And so just preach it. Así que simplemente predicalo. And so our team in Nigeria began to minister to Muslims in the northern part of Nigeria. Así que nuestro equipo comenzó un ministerio con musulmanes en la parte norte de Nigeria. It's an interesting story. Y es una historia interesante. Do you have a National Geographic here? Yes. Television? Yeah. So there's a program on National Geographic, Hay un programa en ese canal que se llama National Geographic. and they decided to send a film crew to this area where Word of Life is. Y ellos decidieron enviar un equipo de filmación justo al área donde está Palabra de Vida. And they wanted to document an event that happens every year in this particular tribe. Y querían documentar un evento muy particular que sucede todos los años en una tribu muy And it's particular. kind of this big celebration they have every year. Y es como una gran celebración que hacen todos los años. And I say the word celebration because it's really not. Y digo celebración, pero en realidad no es una celebración. All sorts of terrible things that they would do. Porque hacen cosas terribles en eso. Drugs and alcohol and sex. Drogas, alcohol, sexo. And National Geographic wanted to document this for, to capture history. Y National Geographic quería ir y documentar esto para captar un poco de la historia de esta tribu. And so there's this program, I think it's an hour long, that they show all over the world of this particular tribe. Y es un programa que es una hora donde van por todo el mundo y en este caso iban a esta tribu. And the Word of Life team began to go to this area Y el equipo de Palabra de Vida empezó a ir a esta área and to share the gospel. y a compartir el evangelio. In some cases, entire clans of Muslims were coming to Christ. Y en algunos casos había clans, familias enteras que venían del mundo musulmán y se convertían a Cristo. Matter of fact, so many Muslims came to Christ. Es más, tantos musulmanes vinieron a Cristo. Do you know what they did? ¿Que sabes lo que hicieron? Here, National Geographic had done this documentary on this thing they did every year. National Geographic había hecho este programa documentando esta especie de celebración que hacían todos los This años. tribe said, we know we're famous for this. Una tribu que era famosa por hacer esto. And there's been a TV show on this whole thing. Y había existido un programa de televisión entero en cuanto a But it said, eso. we're going to cancel this event from here forward. Pero ellos dijeron, vamos a cancelar este evento de ahora en más. Because so many of us have come to Christ. Porque tantos de ellos habían llegado a Cristo. And do you know what they replaced that annual event with? ¿Y sabes por qué reemplazaron ese evento de todos los años? They replaced it with a Bible conference. Por una conferencia bíblica. Is that crazy or what? ¿No es loco esto? That's what the gospel does. Eso es lo que hace el evangelio. It is the power of God unto salvation. Es poder de Dios para salvación. It changed your life. Cambió tu vida. It changes people's lives all over the world. Cambia vida de personas alrededor de todo el mundo. It penetrates any culture, Penetra cualquier cultura, any language, cualquier idioma, any heart. cualquier corazón. It is sufficient. Es suficiente. Do you believe this? ¿Crees en esto?
You know what else? The gospel is simple. ¿Sabés qué más? El Evangelio es simple. Look again at this verse. Mirá nuevamente en este texto. It says it is the power of God unto salvation Dice poder de Dios para salvación for everyone who believes. a todo el que cree. It doesn't get much simpler than that, No right? se puede ser más simple que esto. This is so hard for our world to understand. Es tan difícil para que el mundo comprenda. Our world says, I have to do something to please God. Porque el mundo dice, tengo que hacer algo para complacer a Dios. I have to be religious. Tengo que ser religioso. I have to do good works. Tengo que hacer buenas obras. No, but the gospel is simple. El Evangelio es simple. The gospel calls for simple faith and trust in Jesus Christ. El Evangelio llama a fe simple y a creer en Jesucristo. And Jesus is the only one who can save us from our sin. Y Él es el único que nos puede salvar de nuestros pecados. There's one last one for you. Una última para ustedes. The gospel is for everyone. El Evangelio es para todos. The gospel is not an exclusive message, No es un mensaje exclusivo. a message just for a select group of people. No es para un grupo selecto de personas. It is for everyone. Es para todos. Remember 2 Peter chapter 3:9. ¿Te acuerdas de 2 Pedro 3, versículo 9? It says the Lord is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Dice que el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan a arrepentimiento. Now I want you to be honest here this morning, Ahora quiero ser honesto en esta mañana, because there are times in our lives porque hay tiempos de nuestras vidas where we look at certain people donde vemos ciertas personas and we say things like y this. decimos cosas como We estas. say this person will never come to Christ. Decimos, esa persona nunca va a llegar a Cristo. I mean, look at what they're involved in. Mirá en lo que están metidos. I was going to tell you that I was when I went to school every day as a young man, as a young boy, Te iba a contar que cuando yo iba a la escuela, cuando era un joven, un adolescente, un niño, I had a bus driver, yo tenía un conductor del micro escolar and he would pick me up at my house and take me to school. que me recogía en mi casa, me llevaba a la escuela. And this man was known in our town as just a terrible man, a terrible sinner. Y este hombre era conocido en nuestra ciudad como un terrible pecador. His attitude was bad. Su actitud era mala, His language was bad. su lenguaje era malo. He made it very clear he hated Christians. Él lo hacía muy claro que él odiaba a los He cristianos, hated Word of Life. odiaba Palabra de Vida. And I remember one day going back to my father at my house. Y recuerdo un día ir a mi casa, ir a buscar a mi papá. And I said these words to my dad. Y le dije estas palabras a mi papá. I said, my bus driver, Dad, will never trust Christ. Le dije, papá, nuestro chofer de micro nunca va a confiar en Cristo. I'm trying to share the gospel, Intenté compartir el Evangelio, but he is completely against God. pero él está en contra completamente de Dios. I said, Dad, this man will never be Y saved. dije, papá, nunca va a ser salvo. My dad said, son, you can't say that. Mi papá me dijo, hijo, no puedes decir eso, ¿eh? Remember, the gospel is the power of God unto salvation. Recordá que el Evangelio es poder de Dios para salvación. And so let's begin to pray, he said. Así que empecé a orar, me dijo. And so we prayed for that man Oramos ese día por este hombre, for many years. por muchos años en realidad. And some years I was in college. Y llegué a la universidad unos años después And I got a phone call from my dad. y recibí un llamado telefónico de mi papá. My dad said, you'll not believe what happened today, Y son. mi papá me dice, no vas a creer lo que sucedió hoy, hijo. He said, I was talking to your bus driver. Estaba hablándole a tu chofer de micro And he was open to hearing the gospel. y se empezó a abrir y a escuchar el Evangelio. And today he trusted Christ. Y hoy confió en Cristo. He is really saved. Es salvo. I said, but Dad, I can't believe Yo le this. decía, papá, no lo puedo creer. Is this the same man that I went to school with every day? ¿Es el mismo hombre que me llevaba a la escuela todos los días? This is impossible. Eso es imposible. He said, no, son. Y dijo, hijo, He has a personal relationship with Jesus Christ. él ahora tiene una relación personal con Jesucristo. You know what the funny thing is? ¿Sabes lo que es lo chistoso? This man became the Sunday school teacher for my boys at church. Este hombre se convirtió en el maestro de escuela dominical de mis hijos. Today, this man, every week, Hoy- he goes to the prisons to share Jesus Christ. Hoy cada día, cada semana va a las prisiones a compartir de Jesucristo. Who would ever think? ¿Quién hubiese imaginado? That's what the gospel does. Eso es lo que hace el Evangelio. The gospel is for El everyone. Evangelio es para todos. Very honestly, as I travel around the world, Honestamente, viajando por el mundo. sometimes I'm in Africa A veces estoy en África, or other places, otros lugares. and I see people worshiping idols. Y veo personas adorando ídolos. There's times when I actually have to step across people who are praying toward Mecca, Y hay personas a veces que están orando hacia la Meca y yo tengo que pasar entre ellos. and I need to remember the gospel
is for Y everyone, debo recordarme a mí mismo que el Evangelio es para todos, for everyone who believes. para todo el que cree. What is your life really about? ¿De qué se trata tu vida? Paul's life was about the gospel. La vida del apóstol Pablo era el Evangelio. The gospel changed everything about Paul's life. El Evangelio había cambiado todo en la vida del apóstol Pablo. And as a result of the gospel, what does Paul Y say? como resultado de ese Evangelio, ¿qué decía el apóstol Pablo? He says, I am in debt. Decía, soy deudor. I am obligated to all men. Estoy obligado a todos los I hombres. have to share the gospel. Tengo que compartir el Evangelio. It is part of my stewardship. Es parte de mi mayordomía. And Paul says, I am ready. Pero Pablo también dice, estoy pronto. I'm ready to go wherever you want me to go, Donde quieras que yo vaya, to do whatever it takes, hacer lo que sea necesario, whatever it costs. lo que me cueste. I love Paul saying, I'm not ashamed. Me encanta que termina diciendo, no me avergüenzo. Yeah, the world looks at the gospel as foolishness, ¿Sabés que el mundo ve el Evangelio como necedad? but he says the gospel is the power of God unto salvation. Pero el apóstol Pablo dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación. There's nothing like the gospel. Nada se compara al Evangelio. It changed your life. Cambió tu vida It changes lives. y sigue Around the cambiando world. vidas alrededor del mundo. And you're obligated. Y vos estás obligado. You are in debt. Vos sos deudor. Let's pray together. Lord, I thank you for a text like this. Oramos en esta mañana, Padre, gracias por un texto como este, It challenges our hearts. que desafía nuestros corazones. I thank you for what the gospel has done in our hearts and our lives. Te quiero agradecer, Padre, por lo que el Evangelio ha hecho en nuestras vidas y en nuestros corazones. It changed me. Me cambió a mí, It's changed all of us. nos cambió a todos nosotros. Lord, we understand in a very clear way today Padre, entendemos de una manera clara en esta that mañana because of the gospel, que por el Evangelio we are in debt to all men. estamos en deuda a todos los hombres. Lord, help us to take this seriously Dios, ayúdanos a tomar esto de una manera seria and to understand what this world needs so desperately. They need Jesus Christ. y entender que este mundo de una manera desesperada necesita de Jesucristo. And like the Apostle Paul, may we declare today that we are ready, Y como el apóstol Pablo, que podamos declarar, estoy pronto, ready to go, pronto para ir, ready to do whatever it takes to pronto para hacer lo que get the sea gospel out. para llevar el Evangelio. And Lord, as a group today, we declare that we are not ashamed of the gospel of Jesus Y Christ. Padre, como grupo en esta mañana queremos declarar que no nos avergonzamos del Evangelio de Jesucristo. And we thank you again that it's the power of God unto salvation. Gracias porque es poder de Dios para salvación. We're so grateful. Estamos tan agradecidos. In Jesus' En name, el nombre de Jesús. amen. Amén.